Shalom y bienvenidos a todos a otro video aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que para mí me hizo reflexionar, me hizo investigar y también me ayuda a hacer más decisiones en mi vida en nuestro peregrinar. Y el tema es las redes sociales, el internet y la tecnología en general y cómo ese medio de comunicación afecta tanto nuestro físico, nuestro mental y cómo llega también a afectar en nuestra vida espiritual. Bueno, con mucha frecuencia escuchamos los efectos de estas redes en la vida del ser humano, pero nosotros no nos damos cuenta en la realidad los efectos tan grandes y influyentes y transformadoras que tienen en la juventud y en los niños. Hemos visto muchos estudios sobre cómo afectan el cerebro, cómo eso empieza a transformar el ser, pero no vemos. Y a veces, en lo que yo he visto en la sociedad, la tecnología ha sido una herramienta para tener a los niños callados, para tener a los niños entretenidos, cuando es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de desarrollo muy importante y vamos a descubrir hoy que el Eterno ha dejado los mandamientos a los padres. Les exhorta a los padres a que deben de enseñarle a sus hijos desde cuando son pequeños para que no se desvíen cuando sean grandes. Bueno, vamos también a estudiar rápidamente cómo las redes y la tecnología cambian sutilmente cómo cambian cosas en nuestro cerebro muy sutilmente y en ende cambian nuestros pensamientos, afecta nuestras acciones y decisiones que nosotros estamos ejecutando todos los días. Por eso en las escrituras nos dice que estemos en todo tiempo velando, que estemos todo tiempo mirando y estar alerta para permanecer en la palabra, para no caer en la desobediencia y en las trampas del adversario. También nos dice que estemos alerta para que nadie nos engañe, porque los días que se aproximan, que yo creo que ya son ahora, son días malos. Bueno, el internet ha sido el invento más importante de nuestra era. Eso sabemos que el internet sí ha transformado en la forma que nosotros ahora nos comunicamos con nuestros seres queridos, entre hermanos. También nos ha dado acceso a fuentes de información casi ilimitadas, pero también se ha convertido en un serio problema para muchas personas, especialmente en la juventud. Vemos que ni siquiera nos damos cuenta, como había dicho, cuánto daño causa en nuestra vida. Y el problema con el internet y las redes sociales y la tecnología no es solamente el tiempo en el cual nosotros perdemos cuando estamos conectados, sino también han comprobado que el uso de internet modifica nuestro cerebro de una manera silenciosa y constante. Eso a mí me puso, solamente al leer eso, me puso a reflexionar. Qué sutil es el enemigo y verdaderamente está como león rugiente para ver a qué momento damos cabida para que nosotros caigamos y nos devoren. Y eso a mí me puso a temblar. Pero dice, también han demostrado que haciendo cambios, estos cambios cambia también la manera de pensar en cómo nosotros, en qué recordamos y cómo nosotros actuamos. Las redes son un medio de doble filo, como habíamos explicado, tanto como ha sido beneficio y vemos los beneficios de las plataformas. Por ejemplo, nosotros podemos conectar y compartir información. Por ejemplo, en estos momentos de la pandemia fue muy útil para nosotros seguir conectando, estudiar la palabra del Eterno y también por estos medios podemos servir al Eterno y lo hacemos especialmente, lo vemos aquí en este canal.
Pero por otra parte también vemos una gran cantidad de adultos, jóvenes, niños que se han convertido en lo llaman tecnoadictos. Adictos a la tecnología y al internet, que no pueden funcionar sin sus dosis diarias de dopamina digital. Muchos han caído en esta dependencia de sus dispositivos. Y vemos nuevamente que es una realidad. Ya no es que han encontrado, sino que solamente le han puesto nombre a lo que nosotros ya vemos. Cuando salimos al mundo, vemos que todos los niñitos están en su teléfono, calladitos en su propio mundo. Vemos igualmente cómo los jóvenes están tan involucrados en cosas de las redes sociales, cuando, como había explicado, es un tiempo de desarrollo, es un tiempo de aprendizaje y es un tiempo muy crucial, porque en la juventud, en la niñez, es cuando nosotros empezamos a crear hábitos, empezamos a crear costumbres, y se nos queda muy imprimidos en nosotros esas enseñanzas que solamente el Eterno puede revertir si son enseñanzas que no vienen de su instrucción. Por eso también vemos cómo el Mesías nos exhorta y nos amonesta a que nos esforcemos a entrar en la puerta angosta, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y dice la palabra que mucha gente toma ese camino. Vemos que todo el mundo, eso es lo que hace. Dan en libertinaje, viven una vida sin límites. Y estas redes sociales, esta forma de comunicación facilita todos esos libertinajes, esos abusos que aparecen y pasan en estos medios de comunicación. Y bueno, también me llegó a la pregunta, nos hemos preguntado, al menos yo me he preguntado alguna vez, ¿cuál es el propósito de estos medios? Sí, han nacido para comunicación, pero también ha tenido otro propósito. Y nos hemos cuestionado también que por qué nuestros jóvenes, los niños, buscan constantemente el teléfono, las tabletas y otros medios de entretenimiento. ¿Por qué los jóvenes están son tan atraídos a estos medios de comunicación? Y un poquito vemos y empiezan a gritar y vemos esta dependencia aún en estos niños tan pequeños. En vez de que ellos se deleiten en la lectura, en la escritura y en actividades que son de mínimo estímulo. Vamos a ver cuál es la razón y cuál es el efecto o la razón en que lleven todo que demuestren estas acciones. Y como había mencionado, en la juventud y en la niñez es a donde el desarrollo es muy crucial. Vemos en primera de Timoteo 4:13 que dice: ocúpate de leerles a los creyentes las escrituras, animándolos y enseñándoles. Vemos que la lectura es un papel sumamente importante para todo creyente, para toda familia, porque de ahí nosotros leemos la palabra del Eterno. Lo escuchamos, lo leemos, meditamos y todo eso. Un ejemplo que yo había puesto a mi hermana es como que esta dependencia que sucede, que ven todo con colores, movimientos, música, todo que está hiper estimulado. Cuando llegan a estudiar la palabra y es simple, el papel no se mueve, el papel, las páginas de la escritura no tienen nada, es así como es. No tiene esa farándula, ese estímulo de afuera, sino que es puro. Vemos que no depende de un estímulo para poder estar ahí enfocado. Vemos
la razón por la cual muchos jóvenes no quieren leer la escritura. Dice, es muy aburrido, no lo entiendo. Y vamos a ver un poquito más abajo lo que dice un artículo que leí de Miriam Rojas, que es un médico psiquiatra que descubrió a través de su investigación que las redes sociales y las pantallas fueron diseñadas para ser adictivas y crean un sentimiento de bienestar en nuestra mente. Dice que estas fuentes nos hacen sentir bien y de alguna manera sentir alivio del aburrimiento o del estrés que podamos sentir el día al día. Cuando nosotros agarramos el teléfono, cuando estamos estresados o estamos en momentos de frustración o a veces llega momentos de aburrimiento, los jóvenes y los niños, los adultos, todos buscan un alivio de esos sentimientos y no llegan a digerir, no llegan a experimentar una vida sin toda esa farándula. Sacan a la persona de la realidad presente sacan la persona de una realidad presente por algún momento y desvía nuestra atención a otras cosas de alto estímulo, como había dicho. Su observación de esta médica o de este médico descubre que descubren que sus observaciones pudieron ver que no hay nada más que motive al ser humano y active ese mecanismo interior como sentirnos queridos, aceptados y que nosotros le importemos a otras personas. Y por eso descubren que cuando crean estas aplicaciones, las plataformas para socializar, usan precisamente este motivo, este mecanismo interior que motiva al ser humano y lo usan para que puedan crear esta dependencia, esta adicción y que la persona sienta esta necesidad constante de subir los perfiles, de subir y cambiar los mensajes y de recibir esos likes. Y nuevamente estamos hablando sobre cosas que para esta persona que se vuelve dependiente de este bienestar que causa la tecnología, el internet, ese sentimiento. Y vemos que incluso leí en el mismo artículo que hace unos años el co-founder de Facebook admitió y reconoció que ellos crearon Facebook para generar adictos a la conectividad a otros, explotando esta herramienta, este mecanismo que hace al ser humano vulnerable. Y bueno, ahora vamos a analizar cómo las redes afectan el cerebro del ser humano. Vamos a ver cómo es que esta estimulación llega a llevar a un ser a estar adicto y los niños estar empezando a depender de querer el teléfono todo el tiempo en vez de estar, como había dicho, estar en las escrituras del Eterno. Bueno, el placer es regulado en el cerebro por medio de diversas hormonas, pero la principal hormona es la dopamina. Y la dopamina se sintetiza en diferentes áreas del sistema nervioso, especialmente en la sustancia negra y el hipotálamo. Participa en múltiples funciones cerebrales como el aprendizaje, la memoria y la recompensa ante estímulos placenteros, el sueño, el humor y la atención. Cuando alguien ingiere drogas o se involucra en actividades de placer, por ejemplo, como cuando uno come una rica comida que tal vez es de nuestra preferencia, estar con amigos teniendo un buen tiempo, conviviendo con la familia tal vez, ir de compras y la intimidad, esto activa la liberación de dopamina por parte de las neuronas.
se traduce en un aumento de estímulo y la obtención de una sensación de una euforia, bienestar, de un estado de sentirse bien. Aunque esto es un proceso natural, vamos a ver, el problema sucede cuando la persona empieza a depender de esta sensación para sentirse bien. Y poco a poco la persona empieza a hacerse adicta y llega a un punto a donde esta estimulación que ahorita está teniendo, que ahorita está buscando, va a llegar a un punto a donde ya no más le va a satisfacer y no va a satisfacer su necesidad, y entonces va a buscar más. Va a buscar a estar en el internet. Vamos a decir, si empezaron 30 minutos, ahora van a buscar 1 hora. Y así sucesivamente empiezan a hacerse nuevamente dependientes de estos medios para sentirse bien, para sentirse satisfechos en su vida. Y así es como el ser humano es arrastrado, desafortunadamente, en la adicción de las redes sociales sin darse cuenta. Como había dicho, es una herramienta muy sutil. Es una raya tan fina cuando puede ser bien, pero hay un medio tan fino hasta que podamos llegar a convertirse en algo malo. Y bueno, vemos que aumentan, como había dicho, poco a poco hasta totalmente dependerse. Llega un momento que ellos buscan esta liberación de dopamina, que al momento que se levantan, ven el Facebook, quién les respondió, quién les dio likes, tal vez subir una foto para que ellos sientan que los valoran, que se sientan queridos por las personas. Otros, tal vez unos niños se levantan mientras están comiendo su almuerzo o su desayuno, están mirando caricaturas, están mirando lo que sea. Pero vemos cómo ahora se ha vuelto esto como pues esta dependencia de lo que estábamos hablando de la dopamina, de ese sentirte bien. Y bueno, igualmente los programadores y otros profesionales tecnológicos han encontrado que cada vez que una persona recibe un like, el cerebro saca una porción de dopamina. Como había explicado, eso es lo que está afectando en la juventud. Y por eso vemos cómo el mundo está de hoy. Vemos a jóvenes que están tan adictos a estas redes sociales, a esta forma de socialización. Vemos que hay abusos en estos medios, bullying en estos medios, incluso aísla no solamente a los jóvenes, a todos los que entran y no lo usen para el servicio del Eterno. Vemos cómo los aísla en su propio mundo, desconectándose totalmente de la realidad, viviendo en una vida de fantasía que ya ni saben lo que es bien ni lo que es mal. Empiezan a vivir en lo que la palabra llama en la oscuridad. Empiezan a desenlatarse en el libertinaje. Por eso vemos tanto joven, tanta gente con trastornos mentales, la ansiedad, la depresión y la muerte han subido, especialmente en estos tiempos de la pandemia, y eventualmente esclavizándose en este mundo de pecado. Y vemos también el rol de la importancia de los padres tomar acción en este aspecto. Tomar acción en lo que sus hijos están mirando. En el testimonio que como adultos nosotros estemos dando a nuestros hijos, dando a nuestro prójimo, dando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Yo todavía no soy madre, pero el Eterno nos enseña que nosotros debemos ser luz. Y no solamente luz al mundo, sino primero empieza en nuestro hogar. El Eterno, yo veo que muchos padres dan a sus hijos a que les enseñen unos extraños, a los feministas, todos estos programas que son juveniles para que puedan enseñarles a sus hijos cómo es la vida. Y vemos que, bueno, yo he visto que no han comprendido la importancia de ese desarrollo que pasa de nuestra mente,
que se desarrolla al día a través de la palabra del Eterno. Y especialmente porque en Deuteronomio 6:7 les exhorta y les manda a los padres que dice, y inculcarás a tus hijos la palabra del Eterno, los mandamientos que el Eterno dejó, y hablarás de ellas sentados en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Vemos que en todo momento el padre tiene que estar, especialmente en la juventud, en la niñez, que es muy importante esa enseñanza que se le da a los hijos. Esa enseñanza que si no se lo estamos dando nosotros, que si no lo estamos dando nosotros, ¿quién se los está dando? ¿Quién les está enseñando la palabra del Eterno? Aunque nosotros pensemos que tal vez, solamente 1 hora en la mañana y ya está bien, ya sabe lo bien y lo mal. No, es repetición y repetición y repetición. Y bueno, igualmente en Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en el camino que ha de seguir. Los niños no saben. Los niños necesitan ser instruidos y guiados. Y si no somos nosotros, no son los padres quienes están guiando a estos niños, ¿quién lo está haciendo? ¿Y de dónde están aprendiendo? Dice que cuando sean viejos no se apartará de él. Y bueno, nosotros no hemos entendido que nosotros fuimos hechos a imagen del Eterno. Que nuestra mente no fue con el propósito de nosotros entrar en estas, que experimente nuestro cerebro estas hiperestimulaciones. El Eterno nos ayuda a desarrollar nuestra mente, pero en su instrucción para vida eterna. Nos ayuda a entender la importancia de ser instruidos y de ser guiados a través de la palabra y ver cuál es la diferencia entre los hijos del Eterno y los hijos de Satanás, los hijos que viven en la oscuridad y los hijos que viven en la luz. Vemos que cuando no hay esta necesidad, cuando esta necesidad de instruir al niño, de enseñar al niño no es suplido, llega o que este propósito entonces no llegue a suceder como el Eterno ha querido de nosotros. Da cabida para que el adversario de este mundo indoctrinen a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos o hermanas. Y por eso el Eterno nos dice que velad constantemente, enséñale a tu hijo todos los días, todo momento. Dice aquí en 1 Tesalonicenses, dice aquí, versículos 5-6, dice, todos ustedes pertenecen a la luz al día, no pertenecen a la noche ni a la oscuridad. Entonces no debemos ser como los demás ni estar dormidos, sino estar despiertos y tener dominio propio. El Eterno aquí nos enseña que si estamos viviendo en la luz y tenemos la luz, no debemos de estar dormidos. Padres, no debemos de estar dormidos en las cosas que está pasando en este mundo. El adversario está como el león rugiente a ver a quién devora, a quién da cabida a esto, a quién están dormidos. Y por eso Yeshua nos dice nuevamente, velad y están alertas. Dice aquí en Lucas 12:35, dice, estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. Nosotros estamos esperando al Mesías nuevamente. ¿Y cómo nos va a venir a encontrar nuestro Mesías? ¿Cómo va a venir a encontrar nuestra casa? Ha sido de una gran reflexión para mí en esta semana, este artículo que yo vi. También sabemos que aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. No debemos de vivir como la gente de este mundo vive. Y lo que vemos en este mundo es que los padres dan a sus hijos a estos sistemas. Que sus padres, por no hacer el trabajo, por
tal vez no tener la paciencia o tal vez no tener esta educación por no conocer la instrucción del Eterno y aplicar la instrucción del Eterno, no solamente perjudica en la vida espiritual de uno, sino que también perjudica a los niños, en la cual nosotros, los adultos o los padres, están responsables, los hijos que el Eterno les ha dado. Bueno, aunque las redes sociales y el internet, vamos a seguir, y la tecnología fue creados en un momento para ser una herramienta útil para acercar y conectar a las personas, para incrementar la comunicación y la información, para hacer nuestra vida más eficiente, aunque ese era el propósito. Lamentablemente vemos que eso no es así. Vemos que ahora estas formas de comunicación, esta tecnología está al servicio de los grandes programadores y de las grandes empresas tecnológicas, que no les importa la educación de los niños ni el bienestar de nuestra juventud. Ellos no les importan que si los niños están 20, 30, 50, 40, 60 horas mirando videos, estando en YouTube, si eso perjudica su vida, su sanidad, su mente. Ellos por ganar dinero, ellos por querer ganar algo material, por ellos hacerse ricos, usan y permiten estas plataformas que no solamente llevan al libertinaje, pero también empiezan a llevar a cabo las agendas de rebeldía, que dan cabida a las prácticas abominables en sus plataformas. Nuevamente vemos muchos lugares a donde hay prostitución, a donde los contenidos incluso de los niños hay sobre cosas de transexuales, cosas que sabemos que en la palabra dice que es abominación para él. Y ni siquiera mirar, el Eterno no quiere que nosotros ni siquiera miremos en las cosas que los paganos están haciendo. Y todos esos peligros vienen a través de las pantallas, vienen a través de las computadoras, todo lo que nosotros tengamos. Y como yo digo, no es que yo estoy diciendo que todo es malo, sino que estemos velando, y especialmente cuando tiene que ver con niños que necesitan ser instruidos y necesitan ser guiados. Y bueno, vemos también cómo construyen, como había dicho, un espacio que da cabida al libertinaje, al chisme y a satisfacer la carnalidad. La indoctrinación de los niños a través de estos programas juveniles enseñan que viven en una sociedad injusta y que los valores del Eterno son anticuados y que son muy duros. Y si sus padres tienen estos valores, bueno, ellos también están contra ellos. Y eso empieza a formar un resentimiento, rebeldía. Y aquí es lo que vemos, que los padres van a ir en contra de los hijos y los hijos contra los padres. Vemos que estamos viviendo verdaderamente en los últimos días, en la cual las palabras del Mesías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Vemos cómo la oscuridad de este mundo, por falta de la instrucción, está tomando efecto aún adentro. Aún adentro se han infiltrado estas cosas, aún adentro en nuestros hogares, y debemos de estar siempre, nuevamente, velando, pidiéndole al Eterno que tenga misericordia y que nos ayude a usar estos medios en la manera correcta, en la manera para su servicio. Que si esto nos debemos de hacer todos la pregunta, si esto nos está haciendo más bien que mal. Y nuevamente, los hijos, los jóvenes que todavía no tienen una madurez, y especialmente si no demuestran no demuestran interés sobre las cosas espirituales. Debemos estar siempre velando por los niños, por los jóvenes que son más vulnerables de nuestras comunidades. Vemos también cómo a los niños les enseñan que no tienen que someterse a ninguna autoridad y que solo viven y que solo deben de vivir en sus propias concupiscencias. Desafortunadamente, estos son lo que el mundo enseña
a los adultos, a los jóvenes, a todo, no tiene edades. Así como lo dice en Efesios 5, 6, 8, dice, no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque el Eterno se ofende con los que no le obedecen. Vemos incluso que el Internet y estas plataformas crean estas cosas de fantasía. Todo esto está basado en pura falsedad. Todos nosotros sabemos que las personas de Instagram y de Twitter y de todos esos TikToks, todo eso, sabemos que tienen vidas vanas, pero aún así, muchas veces llegamos a, aunque sea mirar, o llegamos a querer estar curiosando. Bueno, eso es lo que a mí me pasó en mi experiencia, y este estudio me ha ayudado a mí bastante a reflexionar en todavía las ataduras que quedan y todavía en las cosas que el Eterno me tiene que purificar a través de su palabra. Por eso les exhorto a todos que nos pongamos verdaderamente a escudriñar la palabra, a poder nosotros a reflexionar qué más necesito despojarme, qué más necesito yo quitarme, qué más, Padre Eterno, muéstrame en tu palabra, y el Eterno lo hará. Y bueno, sigue diciendo el versículo de Efesios 5, del 6 al 8. Dice, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. ¿Quién? Las personas que tienen ideas falsas, a los que quieren engañar a través de usando esos medios falsos. Dice, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Eterno. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Nuevamente vemos que el Eterno, si nos dice, nos ayuda a vernos y a medirnos con la palabra. Si somos hijos e hijas de luz, nuestras acciones deben de demostrarlo. Nuestros frutos debemos de dar de eso, demostrar que nosotros verdaderamente somos hijos de luz. Y reflexionando últimamente sobre el tema que hemos terminado, ya hemos terminado el libro de Deuteronomios, y un punto que me quedó y me resaltó y me hizo pensar en este tema es que nuestro peregrinar es solamente un paso hacia la eternidad. Vemos cómo en el pueblo de Israel salió una multitud. El Eterno sacó, con su mano fuerte, sacó a una multitud del pueblo de Israel, de una gente, los sacó de esa esclavitud y los llevó al desierto para que sean purificados, para que ellos empiecen a depender solamente del Padre. Y vemos que a la final de todo eso, desafortunadamente, por la rebeldía, por la idolatría, por la dureza del corazón, por dura de cerviz, como lo dice la palabra y los caracterizan, pues les dicen que eran así, no llegaron a la tierra prometida, sino solamente 2. Y este mundo, en este momento, nosotros estamos viviendo en un desierto. Nosotros estamos viviendo en nuestro peregrinar, que depende mucho que nosotros estemos buscando, escudriñando y constantemente buscando ese lavamiento, esa purificación de las cosas que todavía el Eterno tiene que refinar en nosotros para poder llegar y pasar ese paso hacia la eternidad. Vemos aquí y antes de que se me olvide, a nosotros poder llegar y a cualificar para hacer eso es a través de la obediencia. Dice su palabra que nosotros seamos Kadosh, santos, como nuestro Padre es Kadosh. Y para llegar a ese punto, tiene que el Eterno lavarnos de todas estas ideologías, de todas estas prácticas, de todos estos sistemas que el mundo quiere traer en nuestra vida para contaminar. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, todo lo que a nosotros nos satisface, todo lo que nosotros pensemos que es bueno para nosotros, y
limpiémonos de la contaminación de espíritu, los trastornos de esta mente, de los espíritus impuros que lleva a mucha gente a hacer cosas abominables ante el Eterno. Y sigue diciendo el versículo, perfeccionando la santidad en el temor del Eterno. Si nosotros decimos que estamos temiendo al Eterno, debemos de caminar en rectitud, limpiándonos día a día constantemente. Y igualmente, aquí, para terminar, en Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Eterno. Y con estas palabras, hermanos, hermanas, jóvenes peregrinando, nos debemos de poner a reflexionar, que este mensaje pueda ser de reflexión, de exhortación en nuestra propia vida, porque depende en cómo nosotros vamos a actuar hoy y qué es lo que estamos alimentando, no solamente en nuestra alma, sino lo que vemos por nuestros sentidos, porque el enemigo eso es lo que va a usar en estos días y siempre lo he hecho. En lo que vemos, en lo que comemos, en lo que tocamos, en los lugares a donde vamos, a dónde está nuestra atención, todos estos medios. El Eterno nos ha dado mandamientos, nos ha dado su palabra, instrucción en cómo nosotros podemos dominar y tener dominio propio para que podamos tener esa disciplina de, no solamente la disciplina, sino también el discernimiento entre lo profano y lo limpio, entre lo bueno y lo malo. Y el Eterno sé que hará su obra en nosotros y estemos velando constantemente, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora cuando venga nuestro Mesías, pero que nos encuentre haciendo y nos encuentre a nosotros que nosotros podamos ser aptos para estar en su presencia y no nos diga a la final que nos alejemos porque no nos conoce. Bueno, esto es todo por hoy. Que el Eterno les bendiga. Por favor, dejen nuevamente un like para que este mensaje pueda seguir yendo a otras personas y que el Eterno nos preste vida. Nos vemos en el próximo video. Shalom y hasta luego. Shalom.